Buenas tardes, mi nombre es Crescencio Pacheco González de la Comunidad de Campo de Aviación del municipio de Leonardo Bravo, desplazado del 11 de noviembre del 2018. Llegamos el día 17 de febrero a Palacio Nacional con alrededor de 320 personas, entre niños, mujeres y hombres, pidiendo una audiencia, y seguimos en esa postura, que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador nos reciba para plantearle la situación, base que en Guerrero no tuvimos una respuesta por parte del gobierno del estado. Sabemos que hay mucha complicidad, base que han estado trabajando y han estado haciendo acuerdos con grupos de la delincuencia organizada. Mi nombre es Manuel Olivares Hernández, director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con sede en Chilapa de Álvarez, Guerrero. Nosotros estamos representando a las familias desplazadas de la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Citlala, que fueron desplazados el día 4 de noviembre del año pasado, y también representamos a las familias que fueron desplazadas del municipio de Leonardo Bravo el día 11 de noviembre también del año pasado. Después de 3 meses de desplazamiento, las familias decidieron venir a la Ciudad de México ante la omisión del gobierno del estado. Y aquí a la Ciudad de México se llegó el 17 del mes pasado a las 10:30 de la noche para solicitar una audiencia con el presidente de la República, lo cual no ha podido suceder a 26 días de haber instalado el plantón. Estamos aquí en el Senado porque hoy por primera vez se decreta que va a haber un cambio en el artículo 2 constitucional para el reconocimiento de la población afrodescendiente en México, es decir, de las personas afromexicanas. Este proceso se llevó a cabo el día de hoy precisamente para tomar en cuenta a la población, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas, mujeres, personas de todos los contextos sociales que se encuentran en los 32 estados de la República y que llevan más de 15 años demandando a nivel nacional una iniciativa para la reforma al artículo 2 constitucional, con el propósito de que por primera vez en la historia de este país se pague la deuda histórica que se tiene en el tema, se reconozca a esta población sus incidencias a nivel nacional, pero además en la construcción de un Estado-nación, es decir, que por primera vez se tome en cuenta la voz de esta gente, la voz de nosotros, los afromexicanos y afrodescendientes, que somos parte de esta construcción de Estado-Nación y que estamos invisibilizados desde hace muchísimos años, desde hace más de 4 siglos. Debo confesar que yo me sentí muy entusiasmado cuando me enteré que Emilio iba a competir por una candidatura, ¿no? Me sentí muy entusiasmado porque, bueno, Emilio es de estas pocas figuras que tienen, por un lado, una fuerte vocación de los derechos humanos, pero por el otro lado también una capacidad de liderazgo para dinamizar las discusiones, tanto en el pleno como en comisiones, bueno, dinamizarlas en particular a favor de los derechos humanos. Y afortunadamente no me siento todavía decepcionado, y yo creo que no nos va a decepcionar tampoco en el futuro, ¿no? Me gusta mucho el trabajo que ha estado desarrollando cuando uno mira en particular cosas como tanto los votos en contra de leyes que generan algunas dudas con respecto al respeto a los derechos humanos, como puede ser, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, o cuando tiene que ver también con oposición a programas de política pública que no se encuentran totalmente terminados, como el Plan Nacional de Seguridad Pública, que necesitaba un mayor proceso de deliberación. Y no solo eso, sino también en lo que tiene que ver con la dinámica que ha tenido en el propio Senado, abriendo las puertas y los espacios del Senado a la sociedad civil, no únicamente para tener una mayor deliberación, sino también para recuperar agendas relevantes, ¿no? El trabajo que tiene justamente con los familiares de las personas desaparecidas, con las personas que han sido desplazadas por la violencia. Sin duda estoy muy contento con el desempeño que ha hecho Emilio, y apenas lleva un año. La agenda a futuro en materia de derechos humanos, en particular en el Senado, yo creo que es una de las preguntas más difíciles de responder por lo siguiente, porque tenemos muchos problemas en todos los derechos, ¿no? Entonces, y además no podemos jerarquizar, tenemos que darle prioridad lo mismo a los derechos civiles y políticos que a los derechos económicos, sociales o culturales. Entonces es una gran agenda y es solo un senador. Y sin duda el tercer elemento en el que hay que trabajar mucho en la rendición de cuentas también sería las graves violaciones que están teniendo en este momento los migrantes, ¿no? Las personas que se encuentran en proceso de tránsito. Nosotros vemos muy importante el trabajo del senador Emilio Álvarez y Casa en su primer año en el Senado mexicano por ser una voz crítica sobre la situación de los derechos humanos en México.
También porque él ha abierto espacios importantes de diálogo y discusión para la sociedad civil en temas cruciales en el Senado mexicano, como ha sido la discusión sobre la creación de la Guardia Nacional en el país. También vemos importante su voto en contra de esta nueva fuerza de seguridad, cuya creación también ha sido criticada por muchas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos por sus implicaciones negativas en materia de derechos humanos en el país. En su segundo año de trabajo, esperamos que el senador Álvarez y Casa siga siendo una voz que exprese su apoyo al trabajo de las personas periodistas y defensores de derechos humanos en México, que busque proteger a las personas migrantes en tránsito por México y que asegure que haya mecanismos de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad en México para asegurar que cuando ellos cometen violaciones a los derechos humanos sean adecuadamente investigados y sancionados. Vemos el trabajo del senador Álvarez y Casa muy importante en materia de derechos humanos y esperamos que él siga cumpliendo con esa labor tan importante. El trabajo de Emilio Álvarez y Casa en el Senado de la República ha sido muy significativo porque es una de las pocas voces que representa la agenda del fortalecimiento del derecho en materia de derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho en general. Por su independencia de los partidos se ha visto que el senador Álvarez y Casa le ha abierto además la puerta a las organizaciones de la sociedad civil, a los movimientos sociales, para que tengan voz en el interior del Senado de la República para impulsar los principales temas de agenda que le preocupan a estas organizaciones y a estos movimientos. Bueno, yo creería que la agenda del futuro para el senador Emilio Álvarez y Casa y para el Senado en su conjunto debiera ser contar con una agenda legislativa que fortalezca el combate a la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos, particularmente en materia de tortura, desaparición forzada, asesinatos por servidores públicos y desplazamiento interno forzado. Finalmente, creo que en materia de reformas constitucionales tienen un enorme desafío desde el Senado de la República, como por ejemplo eliminar la figura del arraigo de la Constitución, reducir, si no es que eliminar completamente todos aquellos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, porque se trata de una detención arbitraria conforme a las obligaciones internacionales que México tiene, y por supuesto revertir la creciente militarización de la seguridad pública y de otras esferas del quehacer político en donde cada vez más participan militares, cuando la Constitución es muy clara en su artículo 129 que no pueden desempeñar otras funciones más que las propias relacionadas con la disciplina militar. Hola, soy Alejandra Nuño del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua. El Senado tiene una gran oportunidad y un reto para garantizar los derechos humanos en México. Pienso al menos en diferentes acciones en las que el senador Álvarez y Casa podría hacer una gran diferencia en este país. La primera tiene que ver con ratificar los tratados de derechos humanos que están pendientes, tanto en el sistema interamericano como en Naciones Unidas. Pienso en 3 tratados, en las dos convenciones interamericanas contra la discriminación, la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, pero también los tratados que han recomendado diferentes instancias de Naciones Unidas, entre otros el Convenio 189 de la OIT. Por otra parte, el Senado también puede fiscalizar cómo rinde cuentas el Estado mexicano a través de sus informes, cómo cumple las decisiones internacionales y particularmente las sentencias, 3 de ellas dictadas muy recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Senado también puede fiscalizar quiénes son las personas que son candidatas a diferentes instancias internacionales de protección. Hasta el día de hoy tenemos importantes representantes en diferentes materias, pero todos ellos han sido hombres. Todos ellos han sido hombres. No hay diversidad, no hay mujeres, no hay indígenas, no hay personas de la diversidad sexual, etc. Ese es un reto sin duda alguna. Y por supuesto pienso que el senador Álvarez y Casa haría una gran diferencia en la fiscalización de los informes anuales que tiene que rendir la Guardia Nacional.